Hola, hoy nos metemos de lleno a explorar conceptos clave para entender el diagnóstico psicodinámico. Tenemos aquí un material muy interesante sobre cómo se aborda la psique desde este enfoque. Y bueno, la idea es desgranarlo todo bien, que quede claro. Hola. Pues sí, y es fundamental entender que estos conceptos no son etiquetas rígidas, ¿sabes? Son más bien herramientas, yo diría, para comprender la dinámica psíquica en profundidad. Hablaremos de transferencia, contratransferencia, estructura psíquica, complejos, lo esencial. Vale. Y lo primero, claro, es la diferencia con otros enfoques. Quizá más, no sé, estructuralistas versus funcionalistas. Aquí parece que diagnóstico y evaluación van de la mano, ¿no es así? Como un proceso continuo. Exacto. No es tanto clasificar síntomas como en otros modelos. Aquí, desde el minuto cero, importa no solo lo evidente, los síntomas, sino lo que se proyecta. ¿La transferencia te refieres? Eso es la transferencia. Y también muy importante lo que eso mueve en el terapeuta, la contratransferencia. Incluso con test proyectivos, lo que buscas es ver cómo se organiza esa persona por dentro, qué mundo interno proyecta. Es una visión, digamos, multidimensional. Pues hablemos de la transferencia. La definición es potente. Unión del pasado y el presente mediante un falso enlace. O sea, como el espacio de análisis, que es asimétrico, íntimo, Sí. facilita que proyectemos ahí nuestro mundo interno. Necesidades, defensas antiguas, deseos, todo eso. Totalmente. Y es un concepto que ha evolucionado mucho, ¿eh? Freud empezó con las pulsiones amorosas, agresivas. Luego Anna Freud dijo, ojo, que también se transfieren las defensas. Ah, claro. Y Reich con lo del carácter como coraza. Una coraza defensiva que se ve en la terapia. Imagínate una cortesía extrema que en realidad oculta hostilidad. Qué interesante. Pero el gran cambio vino con las relaciones objetares. Ya no son solo impulsos, son formas enteras de relacionarse que aprendimos de pequeños. Spitz, Mahler, Klein. ¿Y Winnicott? Que decía que el terapeuta puede ser como una madre suficientemente buena, una figura reparadora. He entendido. Y si la transferencia es lo que proyecta el paciente, la contratransferencia sería la respuesta del analista, ¿no? Lo que se le mueve a él o ella por dentro, sus cosas inconscientes. Eso mismo. Al principio, Freud lo veía como un problema, un obstáculo. Había que evitarla. Claro. De ahí lo del análisis didáctico, que por cierto fue una idea muy influenciada por Jung. Pero bueno, en los años 50, gente como Hyman, Racker. Le dan la vuelta. ¿Y qué dicen? Pues que bien utilizada, es una herramienta brutal. Puede ser empatía profunda, sentir algo del mundo interno del otro. Fíjate, hasta un campo para una experiencia emocional que corrija algo. Vaya. Y aquí entra la identificación proyectiva de Klein y Bion, que no solo proyectamos impulsos, sino partes de nosotros mismos. A veces las que no soportamos, el self malo, por ejemplo. Y eso aterriza en el terapeuta. O sea que le afecta directamente. Claro, ya no es solo una interferencia del terapeuta, es algo que ocurre entre los dos. Un evento relacional. Requiere muchísima conciencia por parte del terapeuta. Eso sí, para usarlo bien. Qué complejo y qué fascinante esa danza. Y esto nos lleva a la estructura de la persona, a su yo. Hay que ver si esa persona puede tolerar que se le muevan cosas profundas en la terapia, ¿no? Fundamental. Hay que valorar la cohesión del yo, su flexibilidad, si integra bien las cosas. Kernberg propuso un modelo útil con 3 estructuras: psicótica, neurótica y límite, o fronteriza. Que son como un continuo. Exacto, un continuo basado en cómo está integrada la identidad, qué defensas usa principalmente y cómo está la prueba de realidad. Y yo añadiría algo más: la crisis existencial. ¿A qué te refieres? Pues a personas con un yo fuerte, cohesionado, pero que sienten un vacío enorme, falta de sentido, algo muy común en ciertas transiciones vitales. No encaja exactamente en las 3 estructuras, pero está ahí. Entiendo. Y dentro de todo esto, Jung introdujo los complejos. ¿Qué son exactamente? Suenan algo como enquistado, ¿no? Sí, son como entidades psíquicas inconscientes, con un tema central, cargadas emocionalmente, se activan con ciertos estímulos y, bueno, nos perturban. Jung los descubrió con su test de asociación de palabras. ¿Y de dónde salen? Tienen una base arquetípica, universal, pero se forman con nuestra historia personal, la familia, la cultura, traumas. Por ejemplo, el complejo materno. Puede venir de una madre real, sobreprotectora y generar pasividad, pero conecta con el arquetipo de la gran madre.
Ajá. O el paterno, ligado al padre real y al arquetipo de la ley, el orden, puede generar una autocrítica terrible. No son malos en sí, pero si son muy fuertes nos anulan la consciencia. Y son clave, claro, para entender qué se juega en la transferencia y la contratransferencia. Y para ir cerrando, Reich y el carácter como defensa. La idea de que nuestra personalidad es, en parte, una coraza. Justo, Reich decía que había que analizar esa resistencia, esos rasgos de carácter, para poder llegar a la emoción que está debajo, a la vivencia real. O sea, no quedarse en entenderlo con la cabeza. Exacto. Él insistía mucho en la experiencia emocional, la catarsis. Analizar el carácter no es reeducar a nadie, es entender para qué sirve esa defensa, de dónde viene, cómo se muestra en terapia. Si flexibilizas eso, puedes acceder a lo más profundo. Bueno, pues hemos tocado muchos puntos, ¿eh? El diagnóstico como algo vivo, la interacción transferencia contra transferencia, la estructura psíquica, las crisis de sentido, los complejos, el carácter. Si tuvieras que resumir la esencia de todo esto. Pues diría que estos conceptos, aunque puedan parecer complejos, nos dan un mapa increíble para navegar la profundidad humana. Y no solo en terapia, ¿eh? Nos ayudan a entender nuestras relaciones, nuestros patrones de siempre, por qué reaccionamos como reaccionamos. Son herramientas de autoconocimiento, en realidad. Y nos dejan con una pregunta interesante. Si estamos todo el tiempo proyectando complejos y relaciones pasadas, ¿cuánto de nuestras reacciones emocionales más fuertes hacia otros no será, en el fondo, un reflejo de nuestro propio mundo interno pidiendo ser comprendido? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.